corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, a este tiempo de escudriñar la palabra de Dios. En esta ocasión con
el inicio de una nueva carta del apóstol Pablo, de hecho la segunda epístola, la segunda carta del apóstol Pablo a la comunidad de los Corintios, una comunidad que, como vimos en la primera parte de esta carta, o en la primera carta más bien, porque de hecho las dos fueron escritas en diferente tiempo, y luego de que el apóstol Pablo hubiese, digamos que, inaugurado esta comunidad y la hubiese instalado en Corinto, y esta luego de un segundo viaje que hizo un poco más corto al primero, y luego de marcharse tuvo que escribir esta segunda carta, enviándola a aquella comunidad, ¿no? Una comunidad que, como vimos, le escribe en la primera carta, una comunidad con unos problemas un tanto complejos, ¿no? De rebeldía de algunos de los miembros. Por allá al principio un caso de un muchacho que se estaba acostando y vivía con su madrastra, y bueno, toda esta reprensión que el apóstol Pablo escribe, pero que también exhorta mucho a la unidad, al amor, al procurar los dones. Y bueno, es una carta llena de mucha sabiduría y de muchas cosas para estudiar, que les invitamos a que compartan con nosotros si no la han visto, si esta es la primera vez que nos ven, si llegan a este segundo libro de Corintios, pues los invitamos a que vayan y vean también la primera carta a los Corintios, y bueno, y los demás estudios que tenemos de los demás escritos del Bir Hadashah hasta ahora, hasta el momento que llevamos, y de los escritos del Tanakh que también estamos estudiando, y bueno, las Parashá y la Torah, todo lo que llevamos ya bastante tiempo subiendo este contenido a este canal. Hoy vamos a estudiar la segunda carta a los Corintios, esta carta que el apóstol Pablo escribe a esta comunidad luego de un segundo viaje que hizo. Y bueno, vamos a estudiar hoy la introducción, el capítulo 1 y 2, creería, que alcanzamos a ver en esta primera parte. Así que vamos a orar, no sin antes darle la bienvenida a todos. Muchas gracias por conectarse, por compartir con nosotros, por estar una vez más aquí en este canal, visitándonos, estudiando con nosotros juntamente la palabra del Señor. Vamos a orar y damos inicio al estudio en la tarde de hoy. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque nuevamente nos regalas la oportunidad, Señor, de buscarte, de estudiar tu palabra, de escudriñarla, Señor, y de aprender, Señor, acerca de hombres que, como el apóstol Pablo, Pedro y bueno, los demás discípulos de nuestro Mesías Yeshua, Señor, enseñaron y hablaron a comunidades, Señor, de creyentes en ti, Padre, de personas que volvieron a la raíz de su fe, a los que dejaron atrás el camino del pecado, de la maldad, de estar alejados de ti, Señor, y volvieron hacia ti, Padre. Enséñanos a través de estas cartas, Señor, el cómo debemos vivir y comportarnos, Señor, en nuestras comunidades, en las congregaciones a las que asistimos, Señor. Que esto sea una luz, Padre eterno. Si bien es tu palabra, tu instrucción, Señor, la que alumbra nuestro camino, Señor, estos fueron hombres sabios, Señor, que pudieron dar buenas instrucciones a aquellas comunidades, Señor. Yo te agradezco, Padre, por todos los que disponen su corazón para buscarte, Señor, los que se acercan a ti, Padre, día a día, Señor, a través de tu palabra y el estudio de ella, Señor. Guíanos siempre a la verdad, Padre, y no nos permitas extraviar de nuestro camino, Señor, del camino que tú nos has ordenado que andemos, Padre. Te agradezco, Señor, en esta hora y bendigo tu nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Así que, familia, vamos a estudiar entonces a partir del capítulo 1 de esta segunda carta a los Corintios. Y como tiene el título aquí, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y arranca, como en todas las cartas del apóstol Pablo, con una salutación o un saludo. Y dice Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad de Elohim, y el hermano Timoteo, a la iglesia del Elohim que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Y bueno, ya es costumbre escuchar al apóstol Pablo con estos saludos, ¿no? Es alguien que no se presenta a sí mismo como el gran ungido o el gran llamado, si simplemente pone de antemano quién es él y quién le llamó, ¿no? Apóstol de Yeshua por voluntad de Dios, ¿no? Llamado por el Señor. Recordemos el llamamiento de Pablo, un hombre que antes
perseguía a la congregación del pueblo del Señor, a los que habían creído en Yeshua, los perseguía, buscando cómo encarcelarlos, cómo poder acabar con ese movimiento de seguidores de Yeshua el Mesías. Pero que en uno de esas misiones que llevaba él empeñado en capturar a miembros de estas congregaciones, pues camino a Damasco antes de llegar a aquella ciudad, el mismo Yeshua se le aparece a Pablo y lo llama, ¿sí? Lo llama para anunciar su nombre, como le dice a Ananías, el hombre que va y ora por él luego de 3 días que él está allí ciego en una de las casas en Damasco. Le dice a Ananías: ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre entre gentiles, entre naciones, entre reyes, ambos de entre los hijos de Israel, ¿no? Y entiende que su llamado es ir a anunciar entre las naciones y buscar en medio de ellas a aquellos dispersos de las tribus de Israel, del pueblo del Señor. Así que él reconoce que él es apóstol de Yeshua por voluntad del Señor. Y dice, y el hermano Timoteo, a la iglesia, ¿no? Una palabra que ya a estas alturas hemos estudiado muchas veces y que sabemos qué significa, ¿no? La iglesia son los llamados fuera, la eclesía son los llamados fuera, la congregación de los llamados fuera, ¿no? Del pueblo de Israel. Dice que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz, es un saludo muy, muy común. Shalom a vosotros, de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Dice versículo 3: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua, Padre de misericordias y Elohim de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Elohim, ¿no? Eso parece un trabalenguas, ¿no? El cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que todos nosotros podamos también consolar a cualquiera en sus tribulaciones por medio de la consolación con que somos consolados, ¿no? Es un trabalenguas, pero lo que está sucediendo aquí es que, bueno, el apóstol Pablo en esta segunda carta que envía a Corinto, la envía porque había muchas acusaciones, como en la primera carta, pero en esta también habían acusaciones con respecto al apóstol Pablo de su llamamiento, habían acusaciones con respecto al respaldo que él tenía de parte del Señor, si sí era llamado, si sí era escogido, si sí había sido el Señor quien lo había ungido, si las palabras que predicaban era verdad. Bueno, habían ataques de todo tipo. Si, por ejemplo, al final del capítulo de la primera carta, habla acerca de una ofrenda para los santos, ¿no? No para los santos, los dueños del tiempo, no, sino para los santos en Jerusalén, para los que estaban allí sirviendo al Señor, que tenían necesidad también. Él pide una ofrenda al final y habla a los corintios acerca de eso. Y habían acusaciones tales como: no, esa ofrenda que está pidiendo eso es para él, para vivir él, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el apóstol Pablo tiene que enviar esta segunda carta para defender eso, para, digamos, que dar las razones y decir, bueno, que su llamamiento es de parte del Señor, que sí es válido, y que también eso hace parte de las aflicciones por las que debe pasar uno, ¿no? Porque uno a veces piensa que el venir a los caminos del Señor es como todo paz y felicidad, es lo que se vende. Y no quiere decir que en el Señor no tengamos paz, que no tengamos felicidad, no, todo lo contrario, la hay y abundante. Pero seguramente no como el mundo nos la da, o no como esperamos nosotros recibirla, ¿no? Porque de hecho la misma escritura nos habla acerca de los padecimientos que Yeshua nuestro Mesías vivió, que los apóstoles vivieron, que siervos como Pablo, como Pedro, padecieron en su propia carne lo que Yeshua también padeció, ¿no? Así que el tema de que uno llega a los caminos del Señor y todo se vuelve color de rosa, todo es felicidad y alegría, pues no es tan así, y no porque el Señor no tenga que darnos, qué bendiciones darnos paz y alegría y felicidad, sino porque dice la Escritura que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. Y parte de la vida del creyente, parte de la vida nuestra en este camino que el Señor nos da, pues son las aflicciones, son las pruebas, son las tribulaciones. Y el apóstol Pablo es consciente de esto, es consciente de que
habrían detractores, habrían personas que se levantarían, que no todo iba a ser hermoso, ¿no? Que él iba y habría una congregación y todos felices y empezaban a alabar al Señor y a cantar y a adorar al Señor, y él se iba y ninguno iba a decir nada con respecto a él. No, pues iban a levantar detractores, gente que iba a estar en contra de las enseñanzas de Pablo, ¿no? Gente que incluso cuando llegó este otro que es Apolos, que también predica en Corintio, pues empezó a ver esa división y entonces empezaron a decir: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y Pablo tiene que escribir la carta y decir: hombre, no son ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, sino son del Señor, ¿cierto? Entonces, siempre donde haya gente, donde haya pueblo del Señor, pues siempre va a haber problemas, siempre va a haber malos entendidos, siempre van a haber pruebas, siempre va a haber cosas, ¿sí? Así que, entendiendo esto, Pablo, pues agradece al Señor, y como dice aquí en el verso 3, bendito sea el Señor y Dios Padre de nuestro Señor Yeshua, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. A pesar de lo que hablen, de lo que digan, pues Él nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y esto es muy importante aquí que ver, porque a veces pensamos, decimos: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y no sabes si el Señor, por medio de esa tribulación, por medio de esa prueba, por medio de eso que el Señor está haciendo en tu vida, ¿no? Es para que posteriormente, luego, en una semana, en dos semanas, en 3 meses, en un año, en 4 años, en 5, alguien esté pasando por una situación similar y tú tengas las palabras, tú tengas la consolación necesaria y la oportuna palabra para poder ayudar a ese hermano que está pasando por esa situación. Así que las aflicciones por las que pasamos, las tribulaciones por las que pasamos y las pruebas por las que pasamos no son en vano. El Señor las permite para que nosotros también podamos ayudar a otros en medio de sus tribulaciones, ¿no? Entonces dice, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que cuando estamos en tribulaciones, el Señor nos consuela. ¿Para qué? Para que cuando otros estén en pruebas y en tribulaciones, también nosotros podamos consolar y dar de lo que hemos recibido de parte del Señor, que ha sido consolación. Verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por el mismo Mesías nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así que fíjate que lo que te estoy diciendo, el apóstol Pablo aquí nos está enseñando, y es que las pruebas por las que pasamos nos ayudan a entender más adelante las situaciones de los demás que pasen por pruebas similares, ¿no? No es lo mismo cuando yo paso por una necesidad, digamos, económica difícil, y luego el Señor me consuela, me provee, y digamos que paso esa necesidad, y ahora hay un hermano que está pasando por la misma necesidad, por la misma situación, y yo tengo palabras de ánimo para dar, tengo palabras de consolación para dar. No es lo mismo si yo nunca he sufrido, digamos, una necesidad de estas, enseñarle a otro a que también tenga fe, ¿me hago entender? Entonces, si yo he pasado hambre, por ejemplo, pues también tengo la capacidad y la posibilidad de que cuando alguien esté pasando hambre y necesidad, pues también darle una palabra de aliento y enseñarle que hay que esperar en el Señor, que hay que confiar en sus palabras, que Él es fiel, que Él es bueno, que Él provee, ¿sí?, a sus hijos. Así que el apóstol Pablo aquí nos enseña esto y nos dice: de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones en el Mesías, así abundan también por el mismo Mesías nuestra consolación. Así que el apóstol Pablo dice: yo no ando afanado porque tenga muchas tribulaciones y muchas aflicciones, porque de la misma manera la consolación abunda en nuestra vida. Así que si somos atribulados, es para que ustedes sean consolados y salvados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pasé por esto primero, es para que cuando tú estés pasando por esa situación, pues ya te pueda ayudar también a superarla. ¿Sí? Escuchaba a alguien que decía, bueno, y por ejemplo, un caso como la pobreza, ¿no? Entonces, ¿por qué el Eterno? Porque si el Eterno permite todo, ¿cierto? ¿Por qué el Eterno permite la pobreza, ¿no? Alguno diría,
que eso no puede provenir de Dios, que porque Dios es bendición, que porque Dios es prosperidad, que porque Dios es no sé qué. Pero escuchaba una reflexión de un hombre que decía, bueno, ¿por qué Dios permite la pobreza? Pues para que los que tienen puedan dar. Y eso, pues abre un poco más el panorama. Dice, ok, si yo veo una persona necesitada y yo tengo la posibilidad de dar, para eso el Señor permitió que esa persona pasara necesidad, para que yo teniendo pueda darle, ¿no? El que tiene, ¿qué necesita que le den? No necesita que le den nada, pero el que no tiene, sí necesita que le den. Así que cuando vemos las cosas desde ese punto de vista decimos, hombre, si yo tengo, pues es porque seguramente habrá alguien que no, entonces yo tengo la posibilidad de abrir mi mano y bendecir a otros, porque yo he sido bendecido. ¿Ven? Esa es, digamos, que la manera que está planteando el apóstol Pablo. Yo soy atribulado y recibo consolación para que ustedes en sus tribulaciones también puedan recibir consolación de parte de nosotros o parte nuestra. Así que las tribulaciones nuestras por las que pasamos nos enseñan a ser compasivos con los demás, nos enseñan a ser piadosos con los demás. Cuando no pasamos por ninguna prueba, cuando estamos todos bien, entonces no nos importa a los demás porque pues como nunca he sentido frío, como nunca he tenido hambre, como nunca he pasado por una necesidad, pues me da lo mismo los que la pasan o no, porque yo nunca he estado en sus zapatos. Pero cuando yo he estado en sus zapatos, pues eso me enseña a ser compasivo, a tener misericordia, que cuando veo a alguien que está pasando por necesidad, yo me duele y digo, hombre, yo también pasé por lo mismo y sé lo difícil que es. Pero ahora que estoy en una posición buena, que estoy bien, que estoy tranquilo, que no tengo esas dificultades, pues puedo ayudar, puedo extender mi mano y dar a los demás, ¿no? Así que cuando pasamos por momentos difíciles de cualquier índole, es cómo podemos identificarnos con otras personas que también están pasando lo mismo. Así que no nos quejemos, no nos angustiemos cuando estamos en esas situaciones, vivámoslas y pidámosle obviamente al Señor que sea Él consolándonos, restaurándonos, levantándonos, proveyéndonos, pero sepamos que esa es parte de la vida del creyente y por razones el Señor pone en nuestro camino esas pruebas. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, ¿no? Y es como el dicho acerca de amigo es el que está en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces Pablo dice, y pues no se afanen, gocémonos, que estemos firmes en nuestra esperanza, porque sabemos que así como ustedes nos han acompañado en nuestras aflicciones, pues también sabemos que nos acompañarán en la consolación, cuando estamos felices, cuando estamos bien, ¿no? El amigo verdadero es el que cuando no hay prosperidad, cuando no hay salud, cuando no hay bienestar, está ahí al lado siempre apoyando, ¿no? Y cuando hay que disfrutar y cuando hay bienestar y cuando hay salud, pues también está allí, ¿no? Así es el Señor con nosotros y nos enseña a nosotros ser así con nuestros hermanos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y si recuerdan ustedes qué pasó en Asia, pues en Asia aconteció lo que leímos en el libro de los Hechos y en los viajes de Pablo cuando él va a Éfeso, ¿no? Recordemos que cuando el apóstol Pablo va a Éfeso se encuentra con una ciudad pues llena de idolatría, con templo de una diosa de las principales de los pueblos griegos y bueno, en ese entonces romanos, que era Diana, la diosa de los efesios, ¿sí? Y cuando él llega a Éfeso pues se encuentra con esto y él empieza a predicar, ¿sí? No digamos que siendo muy abierto y muy de una ya atacando idólatras paganos, no, pero sí empieza a enseñar, a predicar, a decir, bueno, esto es idolatría, estos no son dioses verdaderos, yo les vengo a predicar al Dios verdadero, no sé qué, y más. Y cuando acontece esto, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues los que vivían de hacer templecillos o imágenes del templo de la diosa Diana, pues se les empezó a acabar el negocio, empezaron como a sentirse como que, uy, esto como que se nos está dañando aquí porque este hombre viene y predica sus costumbres, sus tradiciones y nosotros somos griegos, no nos importa, no nos interesa ser judíos, ni seguir a ningún mesías, ni nada de esas cosas, no nos interesa. Eso empezó a recibir Pablo como respuesta a su predicación. Tanto así que
eh, dice que se reunieron en el Areópago donde habían cientos de personas que gritaron durante más de 2 horas, dice la palabra, que gritaron viva Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, y gritaban y no dejaban hablar a nadie. A Pablo tuvieron que sacarlo de ahí porque querían lincharlo, querían matarlo. Ahí es donde Pablo está recordando aquí eso en el verso 8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, casi nos matan allá en Éfeso. ¿Todo por qué? Por predicar la palabra del Señor. Pero eso dice el apóstol Pablo, como dirían hoy en día, eso no son penas. Nosotros nos paramos y seguimos adelante, ¿no? Y dice verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Elohim, que resucita a los muertos. Y aunque nos dijeron, los matamos aquí, hasta ahí fue la vida de Pablo, dice Pablo, no tuvimos afán por eso, porque confiamos en Dios, que incluso nos podría resucitar. Si eso era el plan de él, que muriéramos allí, pues seguro hasta nos resucita. O sea, el apóstol Pablo estaba tan seguro del Dios al que sirve o servía, mientras estuvo en su camino de predicación y de esparcir el evangelio, que pues en medio de esas aflicciones y de esas pruebas él dijo, pues si aquí morimos, pues morimos, y el Señor nos resucitará seguro, y si no, pues después también seremos resucitados, porque esa es la confianza. Verso 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea, dice Pablo, si era ahí que moriríamos, pues moriríamos y ya, eso ¿quién puede impedir eso? Pero el Señor nos libraría de esa muerte, ¿cuándo? Con la resurrección de los muertos. No tendríamos el por qué preocuparnos, y eso pues hace un ministro, ¿no? Inculcar en los que también siguen al Señor, a los que sirven al Señor, pues a tener fe, confianza en las palabras que hemos creído, ¿no? Uno no puede predicar de fe, de emuná, de confianza en el Señor, si uno no la demuestra, ¿no? Pues sería como un absurdo, ¿no? Así que Pablo dice, pues en medio de las aflicciones, de que casi me apedrean, casi muero allá en Asia, en Éfeso, y teníamos sentencia de muerte, pues si era el momento, pues moriríamos, y tendríamos plena seguridad y confianza de que el Señor nos resucitaría. Si no fuese ahí, pues en la resurrección de los muertos más adelante, pero la fe está en que así ha de acontecer. Verso 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que en una congregación, más que cualquier cosa, es importante que los que pertenecen a esa congregación, que los que asisten a esa congregación, pues oren por los líderes, por los que predican, por los que enseñan. Es el mejor regalo que puede hacer una congregación a sus líderes, es estar en oración por ellos para que el Señor les libre y les guarde. Y el apóstol Pablo, agradecido por las comunidades a las que él había ido, a las que había abierto, a las que había iniciado, de que estas comunidades oraran por él, ¿no? Entonces era una cosa muy común en las comunidades, en las congregaciones primitivas, y era que perseveraban en la oración, en la oración, en la oración, en la oración. Cuando Pedro estuvo encarcelado, dice que en una de las casas donde se reunían, allí estaban orando, orando, orando por él para que fuera liberado, y de repente es cuando Pedro fue liberado y llegó allá y tocó a la puerta, y salió una muchacha y lo vio y dijo, oye, ¿este quién es? Este es como Pedro, y fue y les contó y no lo creían. Bueno, eso que cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles, pues el mejor regalo que puede haber en una congregación es que las personas que se congregan allí, que hacen parte de esa comunidad, pues oren por sus líderes, por los que enseñan, por los que llevan la palabra, por los que presiden, porque lo demás, pues de lo demás se encarga el Señor, pero la oración es algo que es muy, muy, muy importante en una congregación. Versículo 12, porque nuestra gloria es esta. Y aquí el apóstol Pablo va a lanzar sus puntos de defensa de que su llamamiento, de lo que él es como apóstol, como enviado del Mesías, del Señor, es de parte de Dios, como arrancó diciendo en esta segunda carta. Pablo, apóstol de Yeshua, por voluntad de Elohim, por voluntad del Señor de Dios. Así que
Porque nuestra gloria es esta. El apóstol Pablo dice, en esto me glorío. ¿Qué? El testimonio de nuestra conciencia. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Qué es el testimonio de nuestra conciencia? Pues la primera razón que podría él dar de peso de que su llamamiento es verdadero, sí, que es genuino de parte de Dios, es no tengo nada que ocultar, nada de que avergonzarme, ¿sí? No soy hipócrita con el Señor, vivo lo que el Señor me mandó a vivir, ¿cierto? Y de esa manera predico. Tengo testimonio de mi conciencia, no estoy en la noche allá pensando, uy, no, yo aquí enseñándoles esto y viviendo de otra manera, o predicando esto y siendo de otra manera. El apóstol Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Elohim, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, dentro y fuera vivimos con sencillez y con sinceridad de Dios. No con sabiduría humana, sino con gracia de Dios. Así estamos viviendo. Porque, verso 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis y también entendéis. Y espero que hasta el fin las entenderéis. Y aquí era otra de las acusaciones que se hacían al apóstol Pablo, y es que, no, este 7 pareceres, este dice una cosa y ahora después dice otra, y este dijo que sí, después dice que no, y no, el apóstol Pablo dice, porque no os escribo otra cosa de la que leen, ¿sí? O también de la que entendieron, y espero que hasta el fin las entiendan. Así que otra cosa importante en el llamamiento del liderazgo, y en este caso del apóstol Pablo, para él que era importante que pudiese él sustentar, ¿cierto? Lo que predicaba, lo que enseñaba, ¿no? Por allá hay un pasaje que habla acerca de los de Berea, que cuando el apóstol Pablo enseñó en aquella comunidad, ellos iban y revisaban si las cosas que el apóstol Pablo decía eran conforme a las escrituras, ¿no? Y él dice, pues tengan la plena seguridad que como les escribo, así les hablo y así ustedes deben perseverar, porque esa es la verdad del Señor, ¿sí? Así que el fundamento de la predicación en el liderazgo, en las comunidades, en las congregaciones, debe ser la palabra del Señor, no doctrinas de hombres, no tradiciones, ¿cierto? O simplemente información, que es que escuché por allí, que vi, que no sé qué, y entonces por eso es que creo lo que creo y por eso predico lo que predico. No, la base debe ser la Torah, las Escrituras, la palabra del Señor, ¿no? Así que una de las cosas que uno se pregunta a estas alturas del camino, luego de conocer todo lo que hasta ahora el Señor nos ha permitido conocer, del volver a las raíces de nuestra fe, es cómo se puede enseñar, por ejemplo, cómo se puede enseñar el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, con una, digamos que pseudo autoridad acerca del Nuevo Testamento, si ni siquiera se conoce qué dice la Torah y qué dicen los profetas, qué dice el Tanaj, ¿no? Pues es absurdo, porque si la base del Nuevo Testamento, de las palabras de Yeshua, de las palabras de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de los que escribieron los evangelios, son la Torá y los profetas, ¿cómo hoy se puede predicar tanto del Nuevo Testamento despreciando y desechando lo que en la Torá y en los profetas está escrito? Y decir, esta es la palabra de Dios, esta es la verdad, esta es la doctrina verdadera, cuando la palabra de Dios es una, cuando lo que hablaron los de los evangelios, que escribieron los evangelios acerca de Yeshua, lo que escribieron los apóstoles, ¿no? Hablaron acerca de la Torá y de los profetas, ¿no? Entonces, algo que debe ser fundamental en una congregación, en un ministerio, es que la palabra, la doctrina se pueda sustentar con la misma palabra, ¿cierto? No con sentires, no es que yo creo, yo pienso, es que yo creo que el Señor aquí me habla como de que esto es más bien así o asá, y eso sin fundamento, ¿no? Sino que por el contrario, la palabra debe ser pura, lo que está escrito, escrito está, y así se debe enseñar. Versículo 14, como también dice acá, en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Yeshua. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y otra confirmación de que alguien ha sido llamado, de que alguien, su llamamiento ha sido de parte del Señor, dice el apóstol Pablo, es que está
dispuesto a dar antes que recibir. Dice, con esa confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Yo quise volver a ir a ustedes para volver a darles aún más de lo que he recibido, ¿no? Un verdadero ministro no está esperando recibir, un verdadero ministro está esperando dar, todo el tiempo dar antes que recibir. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, dice, usé quizás de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Mas como Elohim es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Yeshua el Mesías, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, pero por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en el Mesías y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Y resulta que el apóstol Pablo, como les dije, esta segunda carta la envía luego de haber hecho una segunda visita, un poco más breve que la primera, que fue cuando inauguró la comunidad en Corinto, ¿no? Él está la primera vez en Corinto, donde dura bastante tiempo, y ahí inaugura esa congregación y se va, y luego escribe la primera carta a los Corintios. Él vuelve a ir a Corinto una segunda vez, y luego de irse una segunda vez un poco más corta, es su estadía, escribe la segunda carta a los Corintios, y había propuesto ir una tercera vez a Corinto. Por eso les escribe aquí, yo lo que les he hablado es verdad, pero tengo razones por las cuales no he ido nuevamente hasta allá, y es lo que está tratando de explicar en estos versos el apóstol Pablo. Así que se defiende de la acusación que se le hacía a él de que era cambiante en cosas, ¿no? De que primero decía una cosa, es que luego cambiaba, y no solo con eso de que probablemente vaya, ¿cierto? Y no he ido aún, sino también en el hecho de que pudiese cambiar cosas que había enseñado, que había afirmado, ¿no? Pero él dice, la palabra, ¿cierto? No se niega, la palabra es verdadera, en el Eterno es sí, y es verdad su palabra. Lo que yo he enseñado, lo que yo he predicado, lo que yo he hablado, es verdad, es sí en Él, porque Él es verdadero, ¿no? Y si el Eterno no cambia, pues sus ministros tampoco deben cambiar la palabra del Señor. Entonces, la razón por la que el apóstol Pablo aún no había vuelto a ir una tercera vez a Corintio no era porque fuese mentiroso o cambiara de parecer, ¿cierto? Sino más bien, como dice en el verso 23, mas yo invoco a Elohim por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. O sea, él había dicho, les había propuesto, yo voy a regresar otra vez a Corinto. Pero ¿por qué no he ido? Dice el apóstol Pablo, por ser indulgente con ustedes. ¿Cuál era la razón? Por darles un chancecito más, ¿cierto? Para ver si cambian, para ver si se arreglan las cosas, para ver si la vaina mejora, ¿no? He decidido no ir y pongo al Señor de testigo que lo he hecho por ser indulgente con ustedes. Entonces, en algún momento, por el hecho de lo que sucedió en la primera carta a los Corintios que él escribe acerca del caso de inmoralidad juzgado, donde el muchacho estaba durmiendo con su madrastra, pues muchos lo acusaron de, bueno, ¿y por qué no viniste tú y pusiste la cara, sino mandaste una carta a decir, bueno, que lo expulsen y no sé qué, pero no fuiste tú capaz de venir acá y de enfrentarlo, y tú que eres tan rígido y tan no sé qué? Así acusaban al apóstol Pablo acerca de todas estas cosas. Entonces, él reprocha aquí algo y dice, yo no he ido en presencia y no lo he hecho, es por ser indulgente con ustedes, para que puedan ustedes darse cuenta de lo que están haciendo mal, para que puedan cambiar antes de que yo vaya. Y de hecho, bueno, el apóstol Pablo en la primera carta, cuando envía
esa carta da una instrucción directa con respecto a ese caso de inmoralidad juzgado y lo juzgó. ¿Cómo? Pues ustedes siguen contemplándose mientras que éste está haciendo mal en medio de la congregación y deberían expulsarlo y lo manda echar de la congregación. Dice para que sea reprendido a fin de que su alma sea salva. Y cuando estudiamos eso, les dije que en la segunda carta se iba a ver el fruto de esa reprensión y de esa actitud que tuvo el apóstol Pablo para con este muchacho, ¿cierto? De haberlo expulsado de la congregación. Muchos dirían, uy, pero el apóstol Pablo tan fuerte, ¿cómo así que echando a la gente a la congregación? Pero bueno, él tuvo el valor, ¿no? Y la decisión de expulsar a este joven, pero esto produciría en este joven un fruto mejor, que lo vamos a ver en esta segunda carta. Así que muchas veces en el camino de fe, en el camino de la fe, hay momentos en los que tenemos que revisar las cosas que hemos dicho, que hemos enseñado, ¿no? A estas alturas del partido uno se sienta y dice, bueno, ¿cuántos años en el cristianismo, enseñando, aprendiendo de esta manera, viviendo de esta manera, ¿no? Creyendo que esa era la fe verdadera, que esa era la manera de vivir, ¿verdad? Pero hoy en día nos damos cuenta de que muchas cosas de esas no eran ni siquiera ciertas, que no tenían nada que ver con lo que la misma palabra enseña, muchas sí, pero otras no. Así que en la vida de nuestra fe, en el camino de nuestra fe, habrá momentos en los que tendremos que revisar las cosas que hemos enseñado y seguramente tener que cambiar muchas cosas y con honestidad ser capaces de reconocer, bueno, aquí lo interpreté mal, lo pensé, seguramente no leí bien, no entendí bien esto, por eso lo enseñé de esta manera, pero ahora que lo veo y que lo puedo entender bien, pues lo corrijo, ¿cierto? Porque nuestro llamado es a enseñar la verdad de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, ya que nuestra fe debe ir perfeccionándose poco a poco. Dice la palabra que en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay cosas que ya las hemos aprendido, las vamos masticando y las vamos entendiendo y decimos, hombre, listo, sí, esto es como por ahí, pero hay otras cosas que a esta altura sí, a mí me preguntan acerca del Apocalipsis y muchas cosas que uno dice, bueno, yo la verdad pues no me meto ahí mucho porque primero no lo conozco muy bien y pues no me atrevo a hablar y a decir, no, eso es así, póngale la firma que es así, no, es mejor ir revisando, ir masticando, y así sí lo hemos hecho con la Torah y con los profetas, con lo que hemos aprendido, ¿no? En este camino de las raíces de nuestra fe, desde que empezamos hasta hoy, hemos hecho muchos ciclos de Parashá, hemos estudiado la Torah durante varios años, año tras año, repitiendo las mismas palabras, y ha llegado ocasiones en las que revisamos el mismo mandamiento y hemos tenido que decir, hombre, no, eso no, como que no era así, es como así, ¿no? Es que ya revisándolo bien y mejor y masticándolo cada vez más, nos damos cuenta de que no, es como por este lado, ¿no? Y eso no está mal, por el contrario, está bien, dice la palabra, el apóstol Pablo dice que transformemos nuestra manera de pensar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el fundamento, pues es el fundamento, es la verdad, pero muchas cosas que no entendemos a hoy, pues irán siendo reveladas poco a poco, porque el camino de nuestra fe debe ir siendo perfeccionado, ¿no? Poco a poco. Ahora, hay muchas congregaciones donde se estudian los mismos dogmas de fe, ¿cierto? Las mismas palabras y no son capaces de cambiarlos, sino que se mantienen ellos. ¿Por qué? Porque no son capaces de salirse de lo que han creído desde el principio, porque dicen, no, es que esa es la verdad y así me lo enseñaron y así voy a morir porque es que esa es la verdad. Pero, oye, pero es que mira, no, estábamos equivocados, así no es, mira lo que dice la palabra. No me hable de eso porque es que la verdad es esta y el que no es que es anatema y no sé qué, que predique un evangelio diferente. Y bueno, uno mismo se pega a esas cosas que pues están fuera del contexto, porque si el contexto es que el que predique un evangelio diferente, pues tendríamos que revisar qué es el verdadero evangelio, qué es el verdadero camino, cuál es ese, y no tener miedo de revisar doctrinas, fe, palabras que hemos enseñado nosotros mismos y decir, hombre, estaba equivocado, ¿no? Por allá en un momento en la historia del apóstol Pablo le aparecen dos siervos que venían de Egipto que se llamaban Aquila y Priscila, y estos dos tenían conocimiento de la palabra también y en algún momento, digamos que de alguna u otra manera exhortan a Pablo y dicen, bueno, como que no has enseñado esto, no has predicado esto, y el apóstol Pablo pues no se disgusta ni dice, no, yo aquí soy el más sabio todo y ustedes que vienen a enseñarme a mí, no,
aprender. Un siervo del Señor, un predicador, alguien que enseña la palabra del Señor debe estar abierto a escuchar siempre, a aprender. Eso de decir, ya me sé la verdad y punto, y eso nadie más me la cambia y esto es así, punto, pues es necedad, ¿no? Hay que estar abiertos a escuchar, ¿no? Obviamente todo fundamentado con las escrituras, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo dice, la fe en el Señor es en sí y en él, amén. Sus palabras son verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Pero debemos estar nosotros capacitados para reflexionar y revisar las mismas cosas que nosotros hemos enseñado, las mismas cosas que nosotros hemos hablado y decir, hombre, si es así, no es así, lo cambiamos, no hay que cambiarlo, permanecemos ahí, ¿no? Así que por eso es que estudiamos las escrituras del Señor verso a verso, año tras año. Estamos renovando nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que nuestra fe cada vez se vaya ajustando más, alineando más y vayamos entendiendo mejor las cosas. Versículo 24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y no es para manipularlo, no, es para ir perfeccionando la fe. ¿Y cómo? Pues si hay que aprender algo nuevo, si hay que revisar algo, si hay que cambiar algo que no estaba andando bien, pues no hay problema, se puede, porque no somos infalibles, somos seres humanos, ¿cierto? Y hay cosas que no se entienden ahora, pero después las entenderemos. Capítulo 2, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y dice el apóstol Pablo, porque en su segunda venida, pues él viene un poco triste por la situación que estaba ocurriendo en Corinto, por todo lo que estaba pasando, y pues tiene que reprender y todo, y su estadía no fue como muy amena, y por eso él dice, he postergado esta tercera ida que he planeado, la he postergado un poco por ser, ¿cómo fue que usó la palabra aquí arriba? Que dijo indulgente con ustedes, como por esperar un poco que las cosas se mejoren. Y determiné conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? ¿No? Si yo los contristo después, ¿quién me alegrará? Si ustedes son los que deben alegrarme cuando yo esté triste y viceversa, yo alegrarlos cuando ustedes estén tristes. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y aquí aprendemos algo del apóstol Pablo, y es un consejo súper importante que nos dice. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Qué escribe en la primera carta del apóstol Pablo? De una manda un capítulo completo ahí, pues está dividido en capítulos, aunque las cartas no estaban divididas en capítulos, pero en un capítulo de la primera carta a los Corintios escribe y habla acerca de aquel muchacho que estaba con su madrastra y que debía corregirse y si no expulsarlo, exaltarlo, y ustedes en vez de estarse contemplando y estar ahí tranquilitos diciendo, ay no, el Señor sabe, debieron haber hecho algo. Eso es lo que pasa, y el apóstol Pablo toma cartas en el asunto, valga la redundancia, enviando una carta, y lo expulsan al muchacho. Él dice acá que la mucha tribulación y angustia con mucha tribulación y angustia de corazón, él escribió esa primera carta, pero no para que se entristecieran, sino para que supiesen cuál grande es el amor que se tiene. Dice la escritura que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el apóstol Pablo está parafraseando algo así. Está diciendo, lo más fácil del liderazgo es que cuando alguien está haciendo mal, pues evitar problemas, evitar incomodidades y no decirle nada a nadie. Eso es, digamos, que lo más fácil cuando uno está liderando, pues cada quien mira a ver qué hace. Pero lo más difícil, ¿qué es? Lo que nos manda el Eterno, lo que hizo Pablo, disciplinar, exhortar al desviado, decirle estás desviado de la Torah, ese no es el camino, ¿verdad? Muchas congregaciones
evitan problemas porque se les vaya la gente, porque de pronto no diezman, porque de pronto no ofrendan, porque no. Muchas congregaciones se basan en eso y dicen, no, yo no le digo a la gente que está mal, tampoco digo que el Shabbat, que estas cosas, porque si no de pronto se me espanta la gente. Y el apóstol Pablo dice, pues por el contrario, yo no les escribo eso ni para que se me espanten, ni para que digan, uy, qué tan duro es el apóstol Pablo, que es que mire, echó al personaje de la congregación. No, sino para que vean que el amor que les tengo. Si no tuviera amor por ustedes, pues cada uno haga como se le dé la real oportunidad, viva como quiera, que igual no pasa nada. El apóstol Pablo dice, no, esa no es la manera. La manera de mostrar el amor es diciéndole, oye, estás equivocado, estás andando mal. Así que aprendamos esto todos. ¿No? Cuando se exhorta, cuando se reprende, no es por amargar el rato, ay no, porque es que qué pereza, no déjeme vivir la vida a mí como yo quiera, no, cuando se exhorta, cuando se reprende es porque se ama, porque se quiere, o es que tú, ¿qué querrías? Que el Señor, cuando estés en tu pecado, cuando estés en tu maldad y en tu locura, no te reprenda ni siquiera nada. Dice la Escritura que cuando el Señor reprende, gocémonos, pero cuando no, asustémonos porque nos tendrá por bastardos, porque ni siquiera seremos hijos. De la misma manera pasa con nuestros hermanos en una congregación. Si vemos que alguien está actuando mal, que está viviendo mal, que no está haciendo las cosas bien, que está por el mal camino, que no sé qué, oye, pues ven, ese no es el camino, esa no es la manera, estás obrando mal esto, ¿no? Entonces, es la parte más difícil, pero es la parte que demanda el Señor. La fácil es dejar que pasen las cosas y que cada uno mire a ver qué hace, pero no, debemos ser como nos enseña el apóstol Pablo aquí. Pues si él tuvo que tomar cartas en el asunto, pues lo expulsó. Y miren lo que pasó como resultado de haber dicho, expulsen a este muchacho de la congregación. Miren lo que pasa, versículo 5 del capítulo 2. Pero si alguno me ha causado, tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, el que hayan echado a ese muchacho de la congregación por haber estado con su madrastra y quedarse así todo como en silencio y que no pasaba nada, dice, no me trajo solo tristeza a mí, sino a todos. Y estamos claros en eso, porque pues imagínense, era parte de la comunidad y que de pronto lo expulsaran. Pero dice el verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y lo más seguro es que por razón de esa expulsión de la comunidad, aquel muchacho se haya arrepentido, haya cambiado, haya dejado lo que estaba haciendo mal y ahora era tiempo de ¿qué? De consolarle, de levantarle, ¿no? De animarle para que la tristeza no lo consuma, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces sí, surtió efecto el haber tomado esa decisión drástica en ese momento, que seguramente unos aprobarían y muchos desaprobarían. Pero el apóstol Pablo dice, ahora es el momento de que él sea reconvenido, que sea animado, que se le perdone, que se le consuele, ¿verdad? Porque la reprensión no dura para siempre. ¿Y cuándo no dura para siempre la reprensión? Cuando aquel que recibe la reprensión hace teshuvá, se arrepiente, se vuelve al Señor, pues ya es momento de que pues no seguirle reprendiendo, ni achacando, ni golpeando, sino que consolándole y perdonándole, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Así como el apóstol Pablo envió la carta diciendo expúlsenlo, pues también envía la carta diciendo pues ya es tiempo de que lo reconvengan, de que con amor lo levanten, de que pueda regresar, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, ¿no? Porque también puede suceder que, no, al momento de echarlo, no, sí, echémoslo por pecador. Y ahora cuando se ha arrepentido, también son capaces de obedecer en ir y perdonarle, restaurarle y levantarle, ¿no? O viceversa. A veces somos muy de amor, de perdón, de misericordia y no somos capaces de exhortar y de reprender. Entonces, dice el apóstol Pablo, lo escribí tanto lo uno como lo otro para ver si eran obedientes en todo. Y así debemos ser, obedientes tanto para amar, para consolar, para sanar, para dar amor, como para exhortar, reprender y digamos que castigar en lo que el apóstol Pablo hizo aquí con aquel muchacho, ¿no? En ambos lados debemos ser obedientes para con el Señor, para que lo que el Señor nos demanda. Versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia
del Mesías, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio del Mesías, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber llegado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Elohim, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Mesías Yeshua y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Elohim, fíjense aquí lo que dice, somos grato olor en el Mesías en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en el Mesías. Y fíjate que termina este capítulo 2 diciendo, el apóstol Pablo Rashaul termina diciendo, porque a los que se mantienen en la palabra, a los que viven conforme a la palabra, para el Señor son como ¿qué? Como un olor grato, ¿no? Dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Elohim somos grato olor en el Mesías, en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. O sea, haciendo una referencia como entre el olor grato y olor feo, dice el que obedece, el que vive en rectitud, el que está haciendo las cosas bien, pues es como olor grato para el Señor. Y el que hace las cosas mal, pues como olor de muerte, porque ya está muertito, ¿no? Porque sus obras están muertas, porque lo que hace está mal, ¿no? Y aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante del Mesías, hablamos en el Mesías. Y de algo sí estaba el apóstol Pablo seguro, y era que la predicación de la palabra, lo que él anunciaba, lo que él decía, era verdad de parte del Señor, y que ustedes, les decía a los corintios, ustedes si la viven, serán como olor grato delante del Señor. Por el contrario, si no permanecen en esas palabras, si no las viven, pues serán como olor de muerte, porque ya estarán muertitos para el Señor, ¿no? Así que es una reflexión que el apóstol Pablo nos invita en el día de hoy, y es a que seamos consecuentes todo el tiempo con la palabra, que lo que hablamos lo vivamos también, ¿no? Como decía Yeshua acerca de los fariseos, no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen, ¿no? Así que seamos personas que con consecuencia a nuestras palabras vivamos de la misma manera, y que podamos tanto exhortar como amar, tanto reprender como consolar, que seamos obedientes en todo, que no medremos la verdad, que no la cambiemos porque aquí conviene, porque aquí no conviene, porque entonces aquí sí digo, aquí sí no digo. No, lo que es y lo que no es, pues no es. Y que seamos también capaces, vimos en este estudio del día de hoy, seamos capaces de reflexionar si lo que hemos aprendido, si cosas que hemos estudiado, pues no están tan acordes a la escritura, y no está mal de decir, hombre, pues me equivoqué, no era así, lo dije, pero pues me equivoqué, es de esta manera, y que renovemos nuestro entendimiento, transformando nuestro pensamiento con el estudio de la palabra, ¿no? Año tras año no aprendemos cuando leímos otra vez la Torá nuevas cosas, rectificamos muchas que ya hemos aprendido y otras toca corregirlas, sí, así pasa, y eso no está mal, por el contrario, es parte del aprendizaje para ir perfeccionando nuestra fe, ¿no? Por el contrario, el que diga ya me las sé todas y no me digan nada, ese sí, pues que ya apague y vámonos y deje así. Pero por el contrario, ¿qué nos manda el Señor? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Si hemos sido llamados a vivir esta vida de la fe en el Señor, en Yeshua, en sus palabras, en sus mandamientos, en sus instrucciones, pues ¿qué debemos hacer nosotros constantemente? Pues estudiar su palabra, repasarla y mirar como los deberes, si eso es conforme a la Escritura, si lo que se predica en este canal, si lo que decimos si es conforme a la Escritura, si no es conforme a la Escritura, pues con mucho cariño, mucho respeto decir, hombre, no, eso que está diciendo no es así, mira, es que aquí en la palabra dice esto, y con sustento bíblico, y pues si es necesario cambiarlo y decir, no, si no era así, disculpen,
era de esta manera, pues se hace, porque es que no somos infalibles, ¿no? No podemos decir tenemos la verdad absoluta y ya. Yeshua dijo, si permanecemos en sus palabras, seremos verdaderamente sus discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Eso es un caminar diario, constante, de ir revisando, de escudriñar sus palabras y decir, bueno, él dijo esto, ¿por qué lo dijo? Y ir a la Torá, a los profetas, entenderla. Cuando en nuestra predicación carece el contexto histórico, cultural, el contexto de nuestro pueblo, de cómo se vivía, de lo que el Señor dijo en la Torá y en los profetas, y pretendemos enseñar la Biblia desde una perspectiva griega, desde el punto de vista de otros, pues está muy mal. Y podemos no solamente errar nosotros, sino hacer errar a muchos. Así que estamos llamados ¿a qué? A revisar la palabra, a escudriñarla y a mirar si cada cosa que enseñamos, si cada cosa que predicamos es conforme a lo que está escrito o conforme a lo que aprendimos, lo que me dijeron, lo que es que por allí lo escuché, es que me pareció chévere y como que fue convincente, ¿no? Muchas personas suenan convincentes, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que tener la verdad. Así que, amada familia, espero que el Señor nos haya hablado y que bueno, que podamos aprender. Y bueno, arrancamos ya con este nuevo estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, así que los esperamos cada día que tengamos video para que se conecten, para que lo vean juntamente con nosotros y puedan estudiar y aprender acerca de las palabras de nuestro Dios. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde. Muchas gracias por conectarse, por estar ahí siempre, y bueno, no olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir en sus redes para que estos mensajes también puedan llegar a muchas personas más y puedan también conocer la verdad. Que el Todopoderoso les guarde y les bendiga, y nunca olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Laila Tofa todo, Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre,
atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.